Bienvenidos, bienvenidas a Comenzar de Nuevo. El día de hoy tenemos una invitada muy peculiar. Ella es poeta, artista, traductora franco-mexicano y muchas cosas más en su haber. Así que los invito a que la escuchemos. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Lirio Garduño, aquí en su estudio. Lirio, ¿cómo estás? Ay, genial, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy contenta de que estés aquí. Qué bueno. Visitándome. Muchísimas gracias. A ver, cuéntanos, ¿de dónde eres originaria? Yo nací en Ciudad de México. Okay. Ciudad de México y viví un poco en Querétaro y a los 20 y tantos años me fui a vivir a Francia. ¿Y allá cuánto tiempo estuviste? Estuve 15 años. Ok. ¿Y por qué caíste a la escritura? ¿En qué momento caíste a la escritura? En un momento muy temprano de mi vida. Okay. La escritura está prácticamente para mí vinculada a la lectura y es algo que sigo creyendo muy firmemente. Cuando yo era muy pequeña, mi mamá me regalaba libros. En mi casa había muchos libros, había enciclopedias. Luego, cuando vieron que me gustaban mucho las enciclopedias, empezaron a comprar enciclopedias para niños. Y bueno, mi mamá me compraba muchos libros de cuentos de hadas y de todos los libros para la infancia, ¿no? De aquel entonces. Y yo creo que el hecho de leer mucho es algo que te hace, también te incita a la escritura. Entonces muy pronto empecé a leer poesía y muy pronto empecé a escribir. Y escribir poesía desde que tenía 10, 12 años. Que fue el primer género que lo hiciste tuyo, ¿no? Sí, fue mi primer género, fue la poesía muy temprano y que se quedó durante muchísimos años, ¿no? Como vamos a ver después. Y pues bueno, ahí fue. ¿Qué te dio la poesía para que justo escogieras ese género? Yo no lo sabía, pero yo creo que me dio la posibilidad de la magia. Porque era curioso, yo leía mucho más ficción, ¿no? Muchos cuentos, pero en determinado momento empecé a leer también poesía romántica, poesía modernista, Amado Nervo, José Juan Tablada, o sea, realmente pues poesía que es como una muy rimada y que tiene imágenes muy bonitas, ¿no? La poesía mexicana del siglo XIX, luego Ramón López Velarde, entonces pues era la posibilidad de la magia, porque finalmente la poesía es eso, ¿no? Como algo que está encapsulado y que explota, que se difunde en el aire, ¿no? Claro, en sí la poesía es la vida misma, ¿no? Sí. Básicamente. Sí. Pero dentro de estas cuestiones de la creación, los artistas están considerados como que, sobre todo los poetas, como que son, tienen una personalidad un poco más allá de lo sensible. Tienen demasiados quiebres. ¿Tú tienes algún quiebre, alguna etapa que haya sido un parteaguas en tu vida, en tu creación? Bueno, sí. A los 17 años yo vivía en Querétaro, a donde me llevaron a vivir así forzadamente mis papás. Yo no quería. Vivíamos en Ciudad de México y a los 17 años nos llevaron allá. Y gané unos Juegos Florales en San Juan del Río. Entonces yo creo que ahí hubo también un quiebre en el sentido de pues el reconocimiento, el dinero, tener esta cosa ya como de estar más en el mundo como poeta, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ser una poeta mujer en este país? Pues mira, no lo sé mucho porque muy pronto después de este quiebre que te cuento, yo salí a vivir a Francia. Me fui bastante joven y ahí hubo también otro quiebre porque yo estaba ya en un país donde yo escribía en un idioma que no era el del país. Y aunque hablaba bien francés y todo, nunca escribí, durante todos los años que viví allá, nunca escribí en francés. Empecé a escribir en francés ya aquí, pero es algo extraño, ¿no? Pero entonces era como estar
en un territorio extranjero, seguir escribiendo. Recordemos que en aquel tiempo, estoy hablando de los años 80 y 90, apenas, bueno, no había, en primera instancia no había internet, entonces si querías mandar un poema a un periódico, a una revista, pues tenía que ser por correo, y luego te contestaban y te decían a veces que sí, pero a veces que no. O sea, era como un proceso medio secreto también, ¿no? Era como una especie, para mí era pues sí, como mi jardín secreto, ¿no? Porque en Francia más bien lo que desarrollé fue toda la cuestión visual que yo había empezado a dibujar y a pintar en México, y que entonces allá empecé realmente a desarrollar más eso, a hacer exposiciones y eso, porque pues obviamente ahí no hay la barrera del idioma, ¿no? Es la imagen, claro, ya, ¿no? Entonces sí fue diferente. Obviamente ya cuando regresé a México, pues yo creo que sí, las mujeres no la tenemos tan fácil, como escritoras. Yo pienso que sí hay una gran misoginia. Yo pienso que sí, ahora están surgiendo escritorsasas y eso me encanta, ¿no? Que hay esta cosa de romper barreras, ¿no? claro. Pero que se ha tenido que hacer como un poco a la fuerza, o sea, como los grafitis que ves en las barreras estas durante las manifestaciones. O sea, es algo que se ha tenido que hacer muy a la fuerza y además con respuestas agresivas y feas, ¿no? A veces. Entonces yo sí creo, yo no creo tanto en esta cuestión de una literatura femenina. Yo creo que para mí la literatura es literatura, punto. O sea, no me importa si la escribió un señor o una señora, etcétera, pero sí creo que tendríamos que estar como en igualdad de condiciones para producirla, ¿no? Que no por ser mujeres nos quieran sacar, ¿no? Del juego. Claro. Ahora hay con este boom de nuevas voces, nuevas generaciones, también muchos chicos se han animado a escribir, ¿no? Y se dicen pseudo escritores o pseudo poetas. ¿Qué piensas tú de esta generación en sí, que parece que se les facilita todo? Son buenos para todo. Y no estudian, o sea, lo hacen como muy instintivamente. Mira, yo creo, a mí me gusta, me gusta que haya estas generaciones que hagan cosas y que escriban, y que no importa si no tienen todavía las herramientas, las van a adquirir. Experimenten, etcétera. En mi caso, yo me identifico con estas generaciones porque yo no tuve una formación universitaria. Yo salté directamente de la prepa a escribir y a vivir y a trabajar y a tener pareja y a hacer cosas, ¿no? Entonces, no podría yo criticar el hecho de que ellos no estén preparados realmente preparados para esto. Yo creo, a mí me costó muchísimo trabajo porque tuve que adquirir todo este conocimiento de leer y de buscar y de investigar como por cuenta propia, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se adquiere también, que si realmente tú quieres seguir escribiendo, llega un momento en que hay un freno expresivo, que ya no puedes seguir adelante si no tienes las herramientas para hacerlo, y esas herramientas, pues, ¿qué son? En el caso de la escritura, pues los libros, tienes que leer un montón, y en el caso de la pintura o de las artes visuales, pues es ver un máximo de cosas, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una cuestión de experiencias, o sea, qué es lo que uno quiere también decir, no solamente tener la herramienta técnica, sino qué vas a decir con esas herramientas técnicas si no has vivido nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, ver, viajar, tener experiencias, pues vivir, ¿no? Claro. Ahora, comentabas que también te has dedicado mucho tiempo a la pintura, que es un área también súper rica, ¿no? De creación. Cuéntanos qué te transmite en sí la pintura, la imagen, porque es otro lenguaje completamente diferente al poético, ¿no? Es otro proceso, te pone la piel diferente, ¿no? ¿En qué mood te pone? Es que para mí fue como un aprendizaje como muy parejo, muy en paralelo con la poesía,
porque cuando yo tenía 17 años, vivía en Querétaro, y me empecé a llevar muy mal con mi familia. Ahí parte una historia personal un poco escabrosa. Me fui a vivir con mi compañero de entonces, que era un chico que era pintor. Y en la Casa de la Cultura de Querétaro tenían él y otros amigos un taller de serigrafía. Entonces yo empecé a trabajar en el taller de serigrafía con ellos y empecé también a dibujar, y, o sea, estuve como muy cerca también de las artes visuales. Entonces para mí eran las dos cosas. En Querétaro yo estaba en el taller de una poeta muy injustamente tratada por la historia y por Querétaro y por todo, que se llamaba Paula de Allende. Esta mujer era una gran promotora cultural del Querétaro de aquel entonces y fue mi maestra en este taller literario. Entonces era como una especie de centro efervescente donde había de todo, donde había, pues, en este caso el taller de serigrafía, había un taller de grabado, mi compañero hacía también vitrales, y estaba este taller de Paula, ¿no? Que era también como un semillero, ¿no? Con gente muy joven. Entonces, yo creo que para mí en ese entonces era todo revuelto, todo junto. No había una cosa sin la otra, ¿no? Entonces, creo que para mí fue eso, ¿no? Y luego ya en París, pues es por esta cuestión que mencioné del idioma, la poesía siguió siendo algo importante para mí, pero algo como íntimo, ¿no? Donde publicaba un poco, pero no mucho. O sea, de hecho, mi primer libro yo lo publiqué regresando a México, en el 2000. Pero más bien escribías para ti. Yo escribía para mí y mandaba poemas a revistas, y, o sea, sí publiqué, pero realmente de manera muy, muy esporádica. Y entonces, esta cuestión pues de ver, ¿no? Que para mí fue algo muy, de verdad, una formación increíble en París. Ver, ir a los museos y ver pintura, ver escultura, ver fotografía, ver la arquitectura. O sea, ahí sí te empapas totalmente pues de todo lo que hay todo lo que hay que aprender. Claro. Es un aprendizaje muy rápido y fuerte y directo. Ya que nos adentramos un poquito más en estos temas creativos, ¿desde dónde escribe Lirio? ¿Desde qué sensación? ¿Desde qué sentimiento? Se dice que el poeta le es muy fácil escribir desde el dolor solamente, que no puede escribir desde la felicidad, desde un sentimiento que no tenga que ver con la tristeza o con el desgarro. ¿Desde dónde escribe Lirio? A mí me gusta escribir desde lo que vivo, ¿no? Desde lo que vivo, desde lo que veo. Y yo creo que la poesía no tiene un tema, no tiene un coto, ¿no? De angustia o de dolor, o de que si lo quieres ver así, obviamente qué bueno que puedas tener ese cauce, ¿no? De dolor o de sufrimiento para escribir. Pero en mi caso, más bien son las cosas que me pasan, ¿no? Las cosas que vivo, las cosas que veo, ¿no? Puede ser una visita a un museo, puede ser un cuadro, puede ser una película, puede ser el salir aquí a mi jardín y ver cómo crecen poco a poco las hojas en los árboles, puede ser cualquier cosa, ¿no? Mis perros, un colibrí. Que yo creo que estás muy abierta, tienes mucha percepción a hacer o escribir desde las pequeñas cosas, y cuando tienes esa apertura, pues no te decantas solamente por un estado anímico. Estado anímico, puede ser cualquier cosa. O sea, es cierto que escribo mucho desde lo sensorial, ¿no? Lo que se siente, lo que se ve, lo que se oye, mucho desde la música también, porque me encanta la música. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo creo que la escritura puede ser, la poesía puede venir de cualquier lugar, ¿no? Claro. No tiene, obviamente cuando eres muy joven, yo lo recuerdo, que cuando eres muy joven tiendes siempre a escribir desde el patos, desde la angustia, desde todo eso, porque de alguna manera, pues, como que se ve bien, ¿no? Sí. Y que además cuando eres joven también como que lo sientes mucho, ¿no? Una pena de amor, una cosa así, ¿no?
uno lo extrapola, ¿no? Ándale, todo extrapolado, todo ahí muy intenso, ¿no? Lo cual está muy bien también, o sea, yo creo que está bien escribir desde donde cada quien sienta que le gusta y que debe escribir. En mi caso, pues es sobre todo desde eso, desde lo sensorial, desde el momento presente, que finalmente, algo que me interesa mucho, porque desde la pandemia, algo que nunca había hecho era meditar. Entonces empecé con la meditación, me parece maravilloso, y esta cuestión de la meditación me ha llevado mucho a la cuestión del momento presente. Uh-huh. Y yo creo que la poesía tiene esa gran facultad de traernos a un momento presente. O sea, estás leyendo el poema y estás en el presente, en un presente que a lo mejor pues es el presente del poeta en el momento en que escribió, pero es tu presente también. Te están trayendo como un condensado de este momento, ¿no? O de un momento determinado. Y yo creo que eso es súper lindo, ¿no? En la poesía. Sí, yo creo que es parte de los encantos de escribir ese género, sobre todo, que uno entra en ese trance, a diferencia, por ejemplo, de la narrativa. Exacto. Que la poesía sí te pone en un estado, meditativo, sí. En un estado de conexión con tu propio yo, contigo mismo, independientemente de quién esté escribiendo, ¿no? Exacto. Pero sí te hace vivir, como bien dices, en este tiempo, en este presente. Exacto. ¿No? Y tu poesía se ha visto, me imagino, impactada a raíz de que meditas. ¿Has visto cambio en tus versos o no? No tanto, no. Yo pienso que sigue siendo más o menos lo mismo. A lo mejor hay algún cambio, no lo sé, ¿no? ¿Para ti implica un reto? ¿Hay retos dentro de la escritura que dices, híjole, ahora quiero alcanzar esto o quiero experimentar esto dentro de la poesía escritura? ¿O en la escritura en general? En general. Sí, porque lo que te contaba hace rato es que hace unos 5 o 6 años empecé a narrar, empecé a escribir narrativa, cosa que nunca en mi vida había hecho. Jamás en la vida había escrito un cuento, jamás, o sea, era algo para mí impensable, escribir otra cosa. Bueno, escribía poesía y escribí muchos ensayos ensayos sobre algo muy preciso, que era la promoción de lectura, ¿no? Te estaba contando hace rato que yo pertenecía a un grupo de promoción de lectura, fui traductora para la persona que encabezaba este grupo, que es de Francia, y a partir de eso, y de mi experiencia como coordinadora de sala de lectura, empecé a escribir mucho ensayo sobre los procesos lectores. Entonces, ese ya era otro género, no era la poesía, pero digamos que era un género que yo sentía como una necesidad, porque sentía la necesidad de transmitir lo que yo vivía y de alguna manera procesarlo y conceptualizar muchas cosas, lo que yo vivía como promotora de lectura en mi sala de lectura y en el tutelar para menores, que fue una experiencia para mí de verdad increíblemente fuerte, sí, ¿no? Que sí. Trabajé 5 años en tutelar para menores, dando talleres de lectura y de bueno, primero era de lectura y luego ellos mismos quisieron escribir, por eso hablaba del lazo tan fuerte que hay entre lectura y escritura, porque los mismos chicos en determinado momento quisieron escribir y todo eso yo lo quise plasmar. Dije, yo no se puede quedar sin decir todo esto, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy, muy padre, una experiencia también que tenía que ver con mucho con la poesía, que yo jamás en la vida pensé que fueran a ser tan ávidos lectores de poesía, estos chicos, y de poesía de alto nivel. Digo, estamos hablando de Sor Juana, estamos hablando de Góngora, estamos hablando de los grandes poetas mexicanos contemporáneos, o sea, realmente tenían una avidez muy fuerte por leer poesía y por escribir, pero también por experimentar el arte. Yo en determinado momento escribí a un editor alemán que se llama Taschen para que me enviara libros de arte, si era su
su santa voluntad. Pues sí, porque yo pedía donativos a quien se dejara. Claro. Y este señor, que fue un encanto, me mandó libros, toda una colección de libros de arte hermosísimos, que yo usé en el tutelar. Entonces yo usaba en el tutelar esos libros para que los chicos vieran las pinturas, vieran los dibujos, vieran las esculturas, lo que fuera, la fotografía, mucho, pero también para que escribieran sobre eso. O sea, había como un camino de ida y vuelta entre todo esto, era un círculo, ¿no? Se leía poesía, pero también se veían obras de arte y se escribía a partir de las obras de arte. O sea, fue realmente una experiencia para mí, yo creo que súper formadora. Y yo creo que también para ellos, o sea, desde el momento en que les abres otra puerta, otra cosmovisión más allá del espacio donde habitan. Exacto. ¿No? Sí. Entonces yo creo que sí hay una necesidad imperiosa por sacar eso, y la escritura se convierte en una grandísima herramienta. No, una herramienta súper poderosa. Ese taller duró 5 años, hasta el 2009, cuando ya el Instituto de Cultura decidió que no tenía ninguna utilidad. Y entonces cortaron totalmente el presupuesto para ese taller, cuando era un taller que había dado grandes frutos, porque desde 2004 que empezamos, era un taller que había tenido muchísimo éxito, que de verdad chicos que estaban catalogados como psicópatas por los psicólogos del mismo tutelar, chicos que estaban catalogados así, de repente eran capaces de ser ellos coordinadores de grupos, ¿no? de lectura con otros chicos, o chicos que no querían participar, que estaban como en una especie de autismo, y que de repente se abrían y que resultaban ser de verdad, ¿no? Personas que podían expresar muchas cosas, tenían mucho por decir, ¿no? Y podían ser como funcionales, ¿no? Que podían ser quizás hasta funcionales, no lo sé. Esto yo no sé si después, yo sé que algunos de los chicos, una vez que salieron, llegaron a contactarme y era muy lindo porque se acordaban, ¿no? de lo que habían vivido, ¿no? Ay, yo no sé si después siguieron leyendo, no sé si después siguieron escribiendo, lo ignoro, pero en todo caso el momento de estar con ellos ahí fue una maravilla. Y fue una lástima que las instituciones no lo consideraran así, pero bueno, cada quien. Que sí, no, ahí sí, ni cómo meterse. No, pues no. Y digamos, en esta etapa en la que estás de narrativa, ¿cómo ha sido tu trance? Bueno, pues sí, estamos hablando. Sí, se nos va por otros lados. Se nos van las cabras al monte. Pues bueno, entonces, estaba yo en que siempre escribí poesía desde muy joven, y ahora unos 5 años empecé a escribir cuento, en gran parte porque yo decía, yo voy cada viernes aquí a la escuela a hacer mi sala de lectura, y a veces leo poesía, pero leo mayoritariamente narrativa. Decía yo, y a veces narro cosas, pues a lo mejor yo sí sé narrar, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues ya, entonces me puse a escribir narrativa y descubrí cosas muy interesantes, que es un proceso totalmente, lo que tú dices, totalmente distinto a la poesía, totalmente. O sea, ahí sí ya estás en un mundo donde casi tienes secretos de cocina, donde tienes estás escribiendo y de repente el personaje se va solito, quién sabe a dónde, pasan cosas que tú no habías previsto que pasaran. Es algo muy extraño la narrativa. Es muy extraño, siempre lo he visualizado como si fuera una especie de marioneta. Hay tantos hilos que estar moviendo dentro de un cuento, dentro de un relato, que donde se te vaya uno, se te fue el relato. Fue todo. Sí. O sea, y es muy importante como ciertos elementos, estar como abusada al tiempo, a los personajes, cómo se va transformando la historia. Exacto. Que incluso la misma historia se te puede ir dictando como una vocecita, ¿no? Con todos sus cambios,
pero el modo de poesía es otra cosa. Es otra cosa. Mira, por ejemplo, en narrativa yo hago mucho, tengo por ahí un cuaderno que me gusta un montón porque es mi cuaderno digamos, de narrativa, ¿no? Entonces, todo lo que hay aquí son, este es tal personaje, Arturo fulano es el bisabuelo de Magali, Magali es el personaje principal, Cuca o Refugio es su mamá, Apolonio es el capataz, o sea, tienes que tenerlo como a la vista, tu maqueta, sí. Tienes que tenerlo a la vista, porque si no lo tienes a la vista, pues estás, y luego cuentas cosas que ya habías contado, o se te olvida, o lo que sea, ¿no? Pero me ha parecido muy divertido, y algo muy divertido también que se me hacía extrañísimo cuando yo leía narrativa, por ejemplo, narrativa histórica, cosas que pasaban en otros tiempos. Yo decía, yo nunca podía escribir eso. ¿Cómo se puede escribir algo que pasó en otro tiempo, en otro lugar? ¿Cómo? Y luego ya cuando estás escribiendo, te das cuenta que sí se puede. Bueno, en mi caso, yo sí se puede. O sea, tienes nada más que documentarte muy bien para no meter la pata, ¿no? Si no había luz eléctrica, pues entonces no pones un foco que se enciende, claro, cosas por el estilo, ¿no? Claro. No van a escuchar el radio, etcétera, ¿no? Pero no es tan difícil, fíjate, una vez ya estando adentro, es una experiencia súper interesante porque además es una experiencia como de documentación, ¿no? De estar adentro, entonces, pues, sí, me divertí, me divierto mucho escribiendo. Es como muy narrativa. Dinámica también, ¿no? Porque justo hay que estarse documentando del tiempo que pasan en esos años, ¿no? Por más que le quieras poner tu sello auténtico a la historia, ¿no? Sí se necesitan de esos complementos ya dados. No, tienes que, o sea, no puedes, a menos que quieras situarla en un tiempo indefinido, impreciso, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí me ha parecido muy divertido y entonces a partir de ahí empecé a escribir cuento, escribí un primer volumen de cuentos, luego escribí con una beca PECDA, escribí el segundo, que es el del que te hablaba hace rato, que se llama Ciudad Chica, Ciudad Grande, que habla de dos ciudades que son como gemelas sin ser gemelas. Una es una ciudad chica muy tradicional, muy pequeña, y la otra es una ciudad industrial, están cerca geográficamente, pero no son lo mismo, ¿no? Y entonces son historias que pasan en una y en otra, y en tiempos también diferentes, a veces en el presente, a veces en el pasado, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, ahí estábamos en eso, estoy hablando de 2019, cuando llega la pandemia. Y entonces ahí sí ya nos cambia todo el rollo, ya estuvimos... Otro quiebre. Es un quiebre fuerte en el que perdimos a personas muy queridas, en el que pues estuvimos 2 años encerrados, en el que tenías que ir al súper y llegar aquí y desinfectar todas y cada una de las cosas que comprabas, o sea, un periodo fuerte, ¿no? Un periodo así, pero... Es cierto que nosotros viviendo aquí en el campo, pues somos privilegiados, porque mal que bien, pues podíamos trabajar a distancia y pues estar aquí en casa entre verdes, con la verdura atrás, ¿no? El verdor así todo alrededor. Entonces ahí fue donde ya me empecé a lanzar como en proyectos un poquito más fuertes y empecé a escribir novela. Wow, y entonces ahí sí ya me lancé así fuerte a la novela, bueno, en parte por lo que te contaba del libro de Francia, que bueno, si quieres lo podemos hablar ahorita. Sí. Bueno, quiero que sepan que además Lirio, de ser una escritora, en toda la extensión de la palabra, es una artista. Entonces, ella es una mujer muy inquieta, muy ávida en sí del conocimiento. Yo creo que es de las pocas mujeres que conozco que no se está quieta. Quiere saber, quiere conocer, pero además desde el aprendizaje, y eso es muy hermoso. Ella hace muchas, mira, no sé si podamos mostrar un poquito, hace un montón de libretitas y de collage. Siempre está ideando, hace pintura, está ayudando con textiles, siempre está creando y eso es maravilloso. Aquí les vamos a poner sus datos donde la pueden encontrar también.
para algún trabajo editorial que también está haciendo. Y ahorita quisiera que tocáramos el tema de este gran proyecto que has tenido de fomento a la lectura en primarias. ¿Cómo surge un poquito este proyecto? Cuéntanos. Este proyecto surge a partir de un seminario que hubo en el 2001, que se llamaba Leamos de la mano de papá y mamá. Este seminario fue auspiciado por la Embajada de Francia y por un organismo que se llama el CERLALC, que es como un centro para el desarrollo cultural de América Latina. Entonces a mí me llamaron como intérprete en este seminario, que el primero tuvo lugar en San José Iturbide, aquí en Guanajuato, y luego hubo varias ediciones más en Jalapa, en Colima, en otros lugares. Y a partir de ahí fue otro momento de quiebre muy inspirador para mí, porque había bibliotecarios y promotores de lectura de más de 15 países, un montón de gente súper apasionada, súper linda, súper, de verdad, o sea, una cosa así, un grupo increíble. Y la digamos, coordinadora general de este proyecto se llama Genevieve Pat. Y bueno, nos hicimos muy amigas, fui su traductora, fui su intérprete, y fue una gran inspiración para mí, ella y estas personas. Entonces, a partir de ahí, en 2001, yo decidí abrir una sala de lectura aquí en mi comunidad, que está en las afueras de Guanajuato. Y en un principio era una sala de lectura que tenía lugar en una cabaña que está aquí junto, a mi casa. Entonces era enfocada para niños, ¿verdad? Perdón. Siempre ha sido para niños. Okay. Siempre ha sido para niños, curiosamente. Entonces, bueno, venían los niños aquí, leíamos, muy, muy divertido, muy interesante. Y empecé a gestionar la adquisición de libros, porque como tuve muy poco apoyo estatal, entonces tuve mucho que buscar, ¿no? Con editores o con escritores, con personas. Pero a nivel nacional, más a nivel nacional, entonces mucha gente me mandó, instituciones y editoriales me mandaron libros, como lo que dije de Taschen, ¿no? Sí. Que bueno, esto fue para el proyecto del tutelar, pero de este tipo hubo otros, ¿no? Como Sidcli o como Tecolote. Tecolote me dio muchísimos libros, muchos libros, que además Tecolote es apasionante porque el tema de Tecolote es México, es la identidad. Entonces, padrísimo. Bueno, en fin. Entonces, esta sala de lectura empezó en 2001 y en determinado momento ya no teníamos un local donde trabajar y como mi hija estaba en la escuela primaria rural de aquí de la comunidad, entonces yo pedí permiso de hacer la sala de lectura ahí en la escuela. Entonces, en principio me prestaban la escuela por la tarde y luego ya después cambió la dinámica, empecé a ir todos los viernes por la mañana a leer en los salones y llevaba un bonche de libros para préstamo. Y entonces ahí había una circulación enorme de libros y había, sobre todo algo muy bonito, que me parece muy interesante, es como esta cosa de la efervescencia de la lectura, ¿no? Que en cuanto yo terminaba de leer en un salón, se alzaban manos y decían, ¡me lo apartas! ¡Me lo apartas! Así, enloquecidos, ¿no? Porque se querían llevar el libro a su casa. Para seguirlo viendo. Claro, para leerlo en su casa, para leerlo de cerca. Entonces, eso era pues muy padre, porque entonces ya una vez en el préstamo se hacía durante el recreo, y entonces ahí con la torta y escogiendo los libros. Tengo un montón de fotos de esos momentos tan padres, ¿no? Y además discutían entre ellos y se recomendaban libros, o se peleaban por un libro y entonces teníamos que echar un volado para ver quién se lo... Y a ti te toca la semana que entra. Ok. Wow, ya, eso no se ve, ¿eh? Se peleaban por los libros. No, es que yo lo quería. No, pero es que a mí me tocaba. No, yo lo vi primero. Bueno, en fin. Entonces, sí fueron años de mucho movimiento y todo. Y todo esto se vio truncado en la pandemia, en el 2020, cuando ya se acabó todo, muchos libros se perdieron, y no se perdieron porque no los quisieran devolver, sino pues porque no podían devolverlos. Entonces pues ya, quién sabe dónde quedaron. Entonces ahora, desde hace 2 meses, estoy
otra vez yendo a leer a la escuela todos los viernes, pero ya no hago préstamo, estoy tratando de recuperar todos los libros que se quedaron volando, ¿no? Pero sí bueno, para mí es una experiencia también como el tutelar, para mí este contacto con la infancia y con la adolescencia, con los jóvenes, han sido contactos transformadores totalmente. Sí, lo son, y te cambian completamente, no nada más la vida, sino todos los esquemas. Todos los esquemas. Todos los esquemas. Este programa tiene más de 20 años, ¿verdad? Sí. De lectura. Sí. Wow. Sí. Y cuéntanos cómo fue tu experiencia ahorita tocando el tema del tutelar. Mira, el tutelar como está aquí cerca, yo tenía muchas ganas de hacer este taller en el tutelar. Entonces, pues hice el proyecto, lo llevé al Instituto de Cultura de Guanajuato y la dirección de aquel entonces me dijo, sí, ok, nos parece muy padre. Fui a ver a la directora del tutelar, que es una mujer hermosa, padrísima, y así empezó. Empecé yendo y además fue algo, es lo que decimos, que te cambia también los esquemas, porque empecé yendo con 3 libritos para niños. ¿Qué edades estabas tú manejando en el tutelar? El tutelar entre 12 y 18 años. Y entonces yo empecé, todo el mundo me decía, es que son analfabetas, no saben leer, no sé qué. Bueno, entonces yo no sabía con qué me iba a encontrar, entonces llevé libros como muy sencillos. Y cuando llevé los libros para niños, pues la verdad que el grupo así como muy lindo, diciendo, ay maestra, no invente. Claro. ¿Por qué nos toma, no? Exactamente, ¿qué te pasa? Lo estás subestimando. Pues exactamente. Entonces ahí yo me empecé a sentir así medio mal, y yo tenía una amiga justamente de este grupo de salas de lectura de los seminarios y todo, una amiga adorable que me dice, Lirio, pero ¿cómo les llevas eso? No, llévales libros de poesía, llévales libros de fotos, llévales libros de arte, llévales libros. Y yo así como, pues no sé, sí, órale. Entonces fue ella la que me animó. ¿Te incitó? Me incitó a llevarles libros, sobre todo de imágenes, porque eso les gusta mucho a los jóvenes. Claro. Entonces les llevé libros de fotografía, les llevé Cartier-Bresson, les llevé Tina Modotti, les llevé todo. No sabes, no, fue la explosión, o sea, fascinados con los libros. Y, o sea, todo lo que es imagen les tocaba en principio más que la palabra. Y luego ya después fui introduciendo poesía, muchísima, y mucho introduciendo textos cortos, porque eran momentos en los que yo no podía leer, por ejemplo, todo un cuento, ¿no? Entonces hacíamos cosas muy cortitas y muy compactas, ¿no? ¿Te daban poco tiempo? No, teníamos 2 horas para trabajar. Muy buenas. Muy buenas, pero en esas 2 horas yo tenía que arreglármelas para mantener la atención de ellos, porque al cabo de media hora ya andaban por otro lado. Claro. La atención y como las ganas de seguir, ¿no? Sí, tenerlos cautivos. Tenerlos cautivos, si se puede decir eso, ¿verdad? Claro. Pobrecillos. Claro. Entonces fue muy interesante, muy, muy, muy padre, porque en determinado momento, por ejemplo, ellos pidieron escribir. Yo no tenía previsto hacerlos escribir. Y ellos pidieron escribir. Y cómo, justo a eso quiero llegar. ¿Cómo fue tu proceso como docente, como maestra de estos chicos con semejantes historias? Porque una vez que uno se mete a la escritura es como abrir la caja de Pandora. Entonces, Así es. Como también es una herramienta terapéutica, pues es abrirles todas sus emociones, todos sus sentimientos, sus vivencias. ¿Cómo fue para ti conducirlos? Mira, hubo momentos muy fuertes. Yo cada semana se me ocurría un tema, no tanto un autor, sino un tema. Entonces el tema el tema de esta semana va a ser el amor, va a ser el erotismo, va a ser lo que se me ocurriera. Yo me estaba siempre buscando. Y una semana hicimos los sueños. Y entonces pasamos muchas imágenes de pintura surrealista, sobre los sueños, sobre el inconsciente. Les empecé a platicar mucho, ¿no? Sobre los inicios del psicoanálisis,
este descubrimiento, ¿no? De el poder de los sueños, todo este rollo. Y entonces, ya al final les pedí que ellos escribieran un sueño. Y eran sueños sobrecogedores. Brutales. Sobrecogedores. De verdad, ¿eh? Sueños así de... ¿Y esos te los traías a tu casa, los leía o ellos los leían en voz alta? No, no los leía. O sea, quien quisiera dejarme el escrito, yo me lo traía. Quien lo quisiera guardar para sí, igual. O sea, era el respeto total de, es tu escrito, tú sabes lo que haces. Me gustó mucho porque llegamos a tener un enorme grado de confianza, entonces muchos de ellos me confiaban sus escritos, o me decían, lléveselo y luego me lo trae. Entonces, me lo traía a la casa y con todo ese material, fue que escribí este libro que nunca nadie quiso publicar. Para este libro tuve una beca estatal. Debe haber sido como en 2007, 2008, no me acuerdo. Escribí, es un libro que se llama Memorias del Medium, donde narro esta experiencia. Y el medium, a mí me parecía esta figura del medium muy, muy, muy fuerte, porque yo me sentía como un medium. Es decir, el medio en el que ellos podían atravesar para comunicarse con cosas a las que a lo mejor si yo no estuviera ahí hubiese sido más difícil que llegaran, ¿no? Porque obviamente cuando estás hablando de un poema de Sor Juana que está hablando de un amor no correspondido o de un amor que tú no correspondes, etcétera, etcétera, estos poemas necesitan, yo no digo traducción, pero sí necesitan un medium para que la persona que lo está leyendo por vez primera y que está leyendo por vez primera a Sor Juana tenga estas llaves para poder entender qué es lo que ella quiere decir y poder entender además la intensidad del sentimiento de lo que ella te está contando, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una necesidad, no siempre, pero hay una necesidad de tener alguien que te esté ayudando, o alguien que te sirva de puente, de medium para llevarte a otro lado. Súper importante esto que dices, socialmente hablando, porque dadas las historias de estos pequeños, en las circunstancias que se encuentran, hacer la reinserción es un proceso que viven muchas ocasiones en solitud, ¿no? Sí, entonces, no tienen ni muchas herramientas ni mucho tiempo para estas cosas. Sí, porque hay que estar pensando y enfocándose en otras exigencias sociales, ¿no? Que cumplir. Y yo creo que la escritura es un excelente escaparate para comunicar, para desahogar, ¿no? Que les puede ayudar a estos chicos. Increíble. Otro de los temas que me gustaría mucho tocar contigo es el tema de la maternidad y la poesía. ¿Cómo la has llevado? ¿Cómo ha sido ese trance? Porque es todo un trance la maternidad. Sí, es un trance. Pues a mí me gustó mucho. ¿Dónde nació tu nena? ¿En Francia? En Francia. Nació allá en Francia y además he de decir que nació en un lugar, en una maternidad que tenía como una reputación súper de vanguardia. Se llama la Maternité de Lila, que está en la comuna de Lila, que es muy cerquita de París. Y bueno, pues mi ginecólogo me dijo, ¿te gustaría tener a tu bebé ahí? Yo le dije, ay, claro que sí, pues padrísimo. ¿Fue parto natural? Sí, fue parto natural, pero es muy interesante porque es una maternidad donde te dejan escoger lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay un gran respeto a las mujeres. Te preparan muy bien y entonces ya cuando tocó que naciera, pues la verdad que para mí fue una experiencia pues igual, ¿no? Que te cambia la vida, o sea, es ¿Cómo fue tu embarazo? Fuerte. Mi embarazo fue extraño porque yo tenía como 4 meses de embarazo y no sabía que estaba embarazada. ¡Wow! No había síntomas, no sentía. Estaba plana, era flaca, no sentía nada. Y como había tenido otro embarazo en el que había tenido una, ¿cómo se llama esto? Cuando como un aborto natural, ¿no? Ajá. Entonces yo estaba así como medio
como medio triste, ¿no? Decir, ay, no, qué mala onda, nunca me voy a embarazar. Y finalmente tenía como 3 meses, me acuerdo perfectamente, porque tenía 4 meses de embarazo, y fui a Alaska a ver a una amiga, mi mejor amiga de la prepa vive en Alaska, entonces me invitó y me lancé a ir para allá, pero yo me había torcido una pata, entonces iba así con muletas y, bueno, en fin, fue muy raro. Pero fue por otro lado muy bien, porque no tuve que andar caminando, ni moviéndome, ni nada, o sea, realmente estuve como muy cuidada todo el tiempo, en todo el viaje, un viaje muy largo, y cuando finalmente, cuando regresé de Alaska, pues ahí sí ya me di cuenta que estaba embarazada, entonces ya me ahorré 4 meses. ¡Wow! Padrísimo. Wow. y luego, o sea, ni náuseas, no tuviste de verdad nada. Y entonces ya, bueno, ya después, ya como a los 7 meses, pues ya, ¿no? Un poco más, pero tampoco me veía así tan tremenda, era una panza así medio plana que iba como hasta acá. Pues era algo raro, ¿no? Y pues ya cuando me tocó dar a luz, para mí fue de verdad creo que el momento fue un parto ideal. No pude haber deseado yo algo más bonito, algo más, ¿cómo decir? Estar con este apoyo, porque además no es una maternidad donde haya muchos ginecólogos, muchos médicos, muchos obstetras. Es una maternidad donde, en principio, si todo va bien, te apoyan parteras, punto. Ya menos que te pongas súper mal, pues ya llaman luego al doctor, ¿no? Pero te apoyan es otra parteras. vibra la partera también. Entonces, las 2 parteras que estaban conmigo y Jean-Pierre, mi esposo, que estaban ahí los 3 junto a mí, ya en el momento de dar a luz, estaban los 3 echándome porras, o sea, yo así como, ya en las últimas, yo diciéndole, ya, por favor, Nina, ya tienes que salir, ya, y ellos echándome porras, o sea, fue un momento padrísimo. Pero qué importante es reafirmar la confianza, porque las parteras saben que tú puedes parir, ¿no? Sí. Tú sabes parir, la mujer sabe parir, sí. Bebé sabe nacer, todo está listo. Exactamente, sí. ¿No? A menos yo pienso, una amiga que vive enfrente de la maternidad me dijo, ay no, es una maternidad muy insegura, porque yo veo ambulancias cada rato y que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, sí, a lo mejor efectivamente debe haber partos los que casos se complican, ¿no? Claro. Pero yo creo que por regla general son gente muy, de verdad, muy linda, y algo que me gustó mucho es que desde la afanadora, desde la señora que está limpiando, hasta el gran doctor, el ginecólogo, el superdirector, todos tan amables y tan lindos y tan, pues, como abrazándote, como de verdad, con mucho, acogiendo la labor, ¿no? Muy padre. Entonces, pues bueno, yo creo que fue una vida que empezó bien, y luego durante toda la infancia de ella, pues fue así también. O sea, yo nunca quise ser mamá así aprensiva, ¿no? Luego que ella desde que era muy chiquita, le encantaban los animales, o sea, le encantaba como crear historias, eso es como yo, ¿no? Le encantaba crear historias, y entonces una amiga psicóloga me dijo, fíjate, cuando ya empiece a escribir, vas a ver cómo va a empezar a hacer cosas ilustradas. Efectivamente, tal cual, empezó a escribir y empezó a ilustrar, y entonces inventaba animales fantásticos, ¿no? Una mezcla de había uno que se llamaba Felipez, que era una mezcla de gato y de pez. Entonces les hacía sus fichas técnicas. ¿Qué comen? ¿Cómo se reproducen? ¿Dónde habitan? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es? O sea, muy interesante, realmente muy, muy, muy padre. Y yo le decía, oye, Nina, ¿no te gustaría pues tomar clases de canto, tomar clases de algún instrumento? Yo así soñando con que tomara clases de ballet, y viéndola ahí yo en mi imaginario con un tutú, y muy nice, ¿no? Me mandaba por un reverendo tubo. O sea, nunca, jamás en la vida me dijo, ¿sabes qué? Yo, que desde muy chiquita ya hablaba y expresaba mucho, yo cumplo yendo a la escuela y haciendo mi tarea. Así es que yo creo que tengo derecho de que por las tardes me dejen jugar en paz.
Wow, defendió su infancia, mira. O sea, órale, bueno, ok, caguen. Claro. ¿No? Defendió su infancia, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte, por eso te digo que tengo también como una gran admiración, un aprecio enorme, un gran respeto a los niños, porque ellos saben, o sea, ¿qué iba yo a andarla llevando al ballet? ¿Qué iba yo a andarla llevando a cosas que ella no quería hacer? Claro, es que subestimamos por acogerlos tanto, claro, ¿sabes? Por darles tanto, perdemos en verdad la objetividad del niño. Del niño, ¿no? Y que dices, bueno, pues ya, ¿no? Y lo importante que es la infancia, la primera infancia es la base de todo. De todo. Y justamente uno de los pilares, digamos, de mi maestra Genevieve Pat es la lectura desde la primera infancia, desde que son bebés. Esa es un poco su escuela, ¿no? Decir, porque por ejemplo, aquí en el pueblo me decían las mamás, pero es que está muy chiquito, no sabe leer. No, desde que son bebés ya saben leer imágenes, ya pueden seguir la secuencia de una historia, ya pueden seguir un personaje, ya saben que el lenguaje narrativo o poético no es el mismo lenguaje cotidiano de todos los días. Ellos saben ya, desde que son muy pequeños. Entonces, yo creo que sí hay que darles esa confianza, ¿no? Y por eso para mí la maternidad fue también como un gran aprendizaje y un periodo, ¿no? Relativamente largo de reajuste también, de estar reajustando las ideas que tú tienes, ¿no? Sobre cómo debería ser la educación, por qué tienes que ser así, cuando finalmente, pues, simplemente respeto, ¿no? Y yo creo que la persona en la que mi hija se convirtió no podía ser una persona más padre, de verdad, ¿eh? O sea, yo tengo una gran admiración. Sí, es una belleza de nena y súper creativa también. Sí, padrísima. Con muchos talentos. Y ¿fue un momento en el cual tú pudiste escribir? Sí. ¿Y notaste alguna evolución, alguna cosa diferente? Sí. Sí, porque escribí muchas veces cosas que tenían que ver con la infancia, pero realmente no hubo un cambio en los temas. Yo creo que era algo, estar aquí, y sobre todo, aquí vinimos a vivir en el 2000, entonces ella era muy pequeña, y pasó toda su infancia aquí en la comunidad, aquí hizo su escuela, como ya dije. Entonces, era como parte de la vida, ¿no? Como parte de la vida, el verla crecer, el ver que estaba bien, el ver el ir y venir de los amigos y de los primos y de, pues todo lo que haces con los niños, ¿no? De las fiestas y de todo eso, pero en ningún momento me impidió escribir. Yo en aquel tiempo trabajaba, primero trabajé en la universidad dando clases de francés, después me fui a la DCEA donde me fue súper mal, entonces me salí y ya empecé a trabajar mucho en cuestiones de edición, en traducción, en esto que te contaba, ¿no? De la selección de libros para la SEP. Entonces ya empecé a hacer otros trabajos, muchas veces me tenía que ir, pero pues igual, o sea, ella se quedaba aquí con su papá y se las arreglaban los dos bastante bien. Y pues para mí nunca fue un impedimento, ¿no? De hacer lo que yo quería hacer, de ser mamá. A lo mejor si hubiese tenido más hijos, sí, no lo sé. La verdad no lo sé, pero te puedo decir que no, nunca fue ni un obstáculo, ni algo que me frenara, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor es una familia donde cada quien deja a los demás. Sí, tiene como un código de respeto, ¿no? Muy, muy padrísimo. Yo creo que es una de las maravillas de tu matrimonio porque se respetan y tienen una admiración impresionante, el uno por el otro, ¿no? O sea, tú con tu marido, tu marido contigo, tu hija, o sea, como que hay un afán de crecimiento siempre, constante. Sí, ¿no? Sí, y un afán además de que el otro va a crecer, que el otro crezca y que a ti no te va a quitar nada. Claro. Si el otro crece. Y esto yo creo que en muchas familias es la angustia, ¿no? De las mamás que no quieren dejar ir a los hijos o de
no sé, los esposos que ven que la esposa está bien y que les da el ataque. O sea, no sé, yo creo que sí hay como un gran respeto, ¿no? De familiar. ¿Cómo es que llegas a la edición? Yo creo que la edición llegó a mí en gran parte por el contacto que empecé a tener con editores de libros para niños. Y yo creo que yo llegué al libro para niños, a la LIG, que le dicen ahora, ¿no? Literatura infantil y juvenil. Yo llegué en un momento muy bueno en México, que fue el principio de los 2000, cuando realmente hubo un boom grande de libros para niños, de autores, entonces, y tuve la gran suerte de estar en contacto con mucha gente del mundo de la edición y pues sí, con los libros en sí, ¿no? Entonces yo creo que esto para mí fue muy importante y fue también el momento en que empecé a traducir ya libros ¿Traduces al francés? Del francés. ¿Del francés? Sí, traduje bastante sobre justamente este mismo tema, ¿no? De promoción de lectura. Por ejemplo, traduje un libro que es muy bonito, que recomiendo, que se llama Leer, eso es bueno para los bebés. De una autora, Marie Bonafé. Y es la misma escuela de mi maestra Geneviève Pat. Ella trabajó con Geneviève Pat en esta asociación que tienen en Francia, y es un libro hermoso porque habla de cómo justamente todas las observaciones, lo que yo hice en el tutelar, digamos, de observar y de escribir todo lo que pasaba, esta autora lo hizo con equipos de lectores y lectoras que iban a lugares donde había mamás y bebés. Entonces eran las salas de espera de los hospitales, de las clínicas, padrísimos, era una experiencia. Entonces ella está narrando todo lo que vio y lo que estas lectoras y lectores hicieron con las mamás y con los niños, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, de que había bebés que fingían demencia y que está leyendo la lectora, y hay unos bebés que sí están así como bien clavados y otros que andan gateando, ¿no? Y que andan gateando por otro lado y que andan así, ¿no? Y que luego regresan, y que entonces cuando regresan luego le quitan el libro y se ponen a chuparlo, ¿no? O sea, todas estas experiencias de lectura, pero muy tempranas, ¿no? Y es un libro que a mí me encantó traducir. Y otro libro que traduje, que sí es de mi maestra, Geneviève Pat, lo traduje para el Fondo de Cultura, en una colección genial del Fondo de Cultura Económica, que se llama Espacios para la Lectura, donde los grandes especialistas de lectura para niños y jóvenes están representados, ¿no? Y este es un libro muy bonito. Muy bonita edición. La edición es hermosa. Muy cuidada. Sí. Wow. Sí. ¿Y tú hiciste la traducción de este? Wow. Recomendadísimo, ampliamente. Y justamente quería, ya que estamos con el tema de los libros, Lirio sacó uno que se llama Las noches del Djinn. Del Djinn. Y no nada más eso, que está en español y francés. Uno es español-francés y el otro es árabe-francés. Árabe-francés. Cuéntanos un poquito de esta edición, de este librito. Mira, este librito es un cuento, de hecho. Es una historia que pasa en Rabat, en Marruecos. Esa ciudad, Rabat, es una ciudad que yo conozco bien porque mi esposo nació ahí. Bueno, su familia es de ahí, eran franceses de Marruecos. Y entonces es una historia que pasa en la Medina, digamos, en la parte antigua de Rabat. Y surgió la oportunidad conocimos a este editor que se llama Tangerine Nights, que es un editor francés, sin embargo, y él dijo que estaba interesado en publicarlo. Entonces, al momento de publicarlo, me dijo, oye, ¿qué tal que lo ponemos, que hacemos una edición, porque yo ya lo había traducido al francés junto con mi esposo, ¿qué tal que hacemos una edición español-francés, bilingüe? Y entonces él me dijo, quisiera que tú lo ilustraras. Entonces, a partir de ahí, yo hice las ilustraciones.
y pues ya, entonces él hizo la edición bilingüe. Y luego surgió... ¿Este lo podemos encontrar en algún sitio? ¿Lo tienes en línea? ¿Cómo? Este libro se puede comprar en línea en muchos lugares, de hecho, porque él hizo una muy buena promoción. Está en Amazon, está en muchas plataformas, muchísimas. Bueno, a partir de esta edición bilingüe, ellos, no sé, decidieron hacer esta edición en árabe, lo cual me parece bastante lógico, puesto que pasa en Marruecos claro, la aventura. Es un libro, yo diría que es un libro para niños y jóvenes, para niños grandes, digamos, a partir de 12 años, porque es la historia de una niña que, pues no sé si decirlo porque es parte de la historia, pero es una niña que se transforma en gato. Entonces, para todos los amantes gatunos. Sí, para todos los que les encantan los gatos, es una niña que se transforma en gato y por eso se llama Las Noches del Djinn, porque son todas las andanzas de ella en este barrio de Rabat, que es un barrio antiguo y es como Guanajuato, es decir, que está todo lleno de callejuelas y entonces los techos de una casa tocan la terraza de la otra o sea, todo está como comunicado, ¿no? Sí. Entonces eso es un lugar padrísimo para un gato. Claro. Porque puedes andar donde tú quieras. En el serpentín. Claro, o sea, estás abajo y luego te subes y esto es lo que yo imaginaba, ¿no? En este cuento, porque uno de mis cuñados compró una casita chiquita en este barrio. Y entonces para mí era como, pues, sí, decía yo, ay, qué padre ser gato y andar de un lado para otro y luego bajas a los patios. Súper divertido. Y además es es para mí un homenaje a mi suegra, porque durante muchos años fuimos a Marruecos a verla. Ella vivía mitad del tiempo en Marruecos y mitad en Francia, y entonces cuando volvimos, que ella ya no estaba, pues fue para mí así como muy impactante, ¿no? Llegar a esta ciudad y que ella no estuviera, y era una ciudad que yo había recorrido con ella, donde siempre íbamos a los mercados, donde ella siempre me invitaba a un montón de cosas, y siempre yo le decía, no, por favor, no pague, y ella me decía, hoy estamos aquí, hoy tú estás aquí, hoy yo estoy aquí, mañana quién sabe. Fíjate. ¿No? Pues sí, tenías razón, ¿no? Hablando del presente, como en el inicio. Exactamente, hablando del presente. ¿En qué proyectos andas hoy en día, Liri? Cuéntanos. Bueno, ando en dos fases, que son una de ellas muy latosa. Para mí, escribir, la mera verdad, no es difícil. O sea, no es difícil en el sentido en que me disciplino y órale, me pongo a escribir. Lo que ya se complica es cuando ya tengo que revisar, cuando tengo que editar, que cortar cosas, etcétera, ¿no? Eso es una primera fase, pero la fase que a mí me parece más latosa y más complicada es la de la promoción, es decir, irme a buscar editores que quieran publicar mis libros. En el caso, por ejemplo, del libro El Tutelar, que es un libro que yo escribí hace 20,000 años, y que no encontró editor en ningún lado, ¿no? Porque, no sé, hubo un editor argentino que me dijo, ay, es que es un libro muy autobiográfico. No lo leíste bien, ¿no? Como el editor de Océano que me dijo, sí me gusta, pero no le encontraría, no entiendo muy bien qué mercado puedo encontrar. O sea, fue un libro que no encontró un cauce. A lo mejor alguna vez, chicos, si a alguien le interesa, sí, a lo mejor alguna vez lo encuentra. Pero a lo que me refiero es que sí, el hecho de tener que hacer toda esta promoción, de mandar libros a concurso, ¿no? Y de no saber además qué onda con los concursos, a lo mejor ya saben quiénes van a ganar y no lo sabes tú, y ahí estás mandando tu manuscrito, bueno, en fin, eso a mí me da mucha lata. Eso es uno de los, digamos, proyectos en los que estoy continuamente, porque pues tiene que ser así. Claro. ¿No? Mientras no tenga yo ya, así como muchos amigos en el mundo de la edición. O tu representante. O un representante, exacto, alguien que me represente y que me busque ese tipo de cosas, pues es un poco difícil. Pero
pero trato de estar siempre escribiendo, aunque sea por pura disciplina. Disciplina, claro. Aunque sean cosas que a lo mejor no se van a publicar o a que sean cosas muy personales. Ahorita terminé hace 2 días un librito de, yo no sé cómo llamarlo, si de crónica o de viaje o de qué, de 2 viajes que hice a París el año pasado en noviembre y en julio este año, y cómo la ciudad, cómo vi la ciudad, cómo encontré a mi hija, porque mi hija vive allá, y cómo me reencontré con la ciudad, porque yo cuando me fui de Francia me fui muy enojada. Encontraba que era un país muy inhóspito, muy poco amable. Muy hostil. Muy hostil, ¿no? Es un país donde nadie te está esperando. Esa es la mera verdad, además, Nadie te está esperando, ya todo está hecho y bueno. Entonces, yo me fui muy enojada cuando salí de ahí y entonces estos 2 viajes fueron como una reconexión fuerte hacia cosas que yo había vivido antes allá, que me habían gustado mucho, a todo lo que aprendí, o sea, como un ejercicio de gratitud, digamos, ¿no? Decir, bueno, ya regreso, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a hacer? Y estar en paz con el espacio. Exactamente, ¿no? Y hacer las paces, decir, ¿sabes qué? A lo mejor sufrí, sí, a lo mejor hay cosas en las que no me fue tan bien, porque, por ejemplo, yo, cuando mi hija era muy pequeñita, yo sufrí mucho de estar en la ciudad, y que es una ciudad terriblemente acelerada, donde todo el mundo tiene prisa. Entonces, cuando tú tienes un niño en los brazos, o tienes una pata mal o no te puedes desplazar rápidamente, la gente te empuja, te quita, o sea, es un espacio para gente que tiene todavía como esta cosa, que eres joven, que eres rápido, ¿no? Es un espacio bastante acelerado, yo diría, ¿no? Entonces, cuando yo tenía mi bebé, para mí era muy duro eso, ¿no? De que la gente me empujara, de que no me ayudaban, de que yo tenía que andar cargando todo, o sea, había poca empatía. Cero empatía. Eso es una ciudad donde hay cero empatía para muchas cosas. Pero ahora que regresé en noviembre pasado, me di cuenta también que es una ciudad donde hay espacio para todo. Y eso es interesante. De crecimiento. Sí, hay espacio para todo. O sea, eso es interesante, ¿no? Entonces, a lo mejor el hecho de que mi hija viva allá y esté haciendo cosas que le gusten, pues también influye, pero yo creo que influyó también el hecho de que yo iba sola, ¿no? Que te contaba que fui a hacer trámites administrativos y cosas así. Y entonces tuve tiempo también como de subirme al metro y luego de algo muy extraño. Es como la memoria del cuerpo. Que yo sentía que mi cuerpo tenía, o sea, andaba yo en los corredores del metro y casi como que habría podido no ver los rótulos y no ver, o sea, yo sabía dónde iba. Yo sabía dónde estaba. Es un temazo, ¿eh? Es un temazo, ¿no? O sea, yo sabía dónde estaba, yo sabía qué lugar, yo sabía. Y luego fuimos a varios museos que yo no conocía, y entre otros fuimos a uno que estaba en la calle de mi primera chamba en París, que es la Rue Chaptal, que está muy cerca de Pigalle. Y entonces fuimos a ver la fachada del edificio donde yo trabajaba, y es una fachada horrorosa, como psicodélico, de esos delirios de los arquitectos de los años 70, una cosa espantosa, así con picos, con unas ventanas así como con ondas psicodélicas, algo horroroso. Y yo me acordaba de ese edificio y decía, ay, pues sí es cierto, este edificio, yo aquí venía a trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eran las que como que regresaban, ¿no? Que regresaban pues casi como en olas, ¿no? Claro, pero tu perspectiva ya fue totalmente diferente. Ah, totalmente. No, fue hasta de risa, así como, qué recuerdo. ¿Qué cosa? O sea, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo podía? Y que además yo cómo podía venir a trabajar pinche edificio tan horrible, sí, espantoso. Bueno, en fin, pero ese tipo de cosas las viví mucho en estos 2 viajes, ¿no? De regresar y de ver cosas que no había visto y de ver cosas que sí había visto, pero que ya vi con una perspectiva distinta, ¿no? Entonces terminé de escribir
fueron 2 cuadernitos que están, pues aquí están. Tus crónicas de viaje. Sí, y entonces son crónicas de viaje, ¿no? Este fue el primer cuaderno que me hice, en el que, no, este fue el segundo, en el que pues estoy así narrando todo, pero además, esto me encanta, ¿no? Que pegar cosita, y luego esto era una higuera, una hoja de higo en el departamento que rentamos, ¿no? Que había unas higueras atrás, y entonces, y esto era un boleto para cuando fuimos a ver bailar a mi hija. Esto es totalmente vivencial. Sí. Es como regresar a los puntos. Exacto, ¿no? Esto es un dibujo de mi hija, o sea, qué bonito. Regresar como a los lugares, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que hubo algo muy bonito que dijo Miriam Moscona en una entrevista, que ella estaba en la sinagoga de México, la antigua sinagoga, y ella decía, es que los escritores tenemos que ir a los lugares. Sí es cierto, eso sí es cierto, o sea, es una afirmación muy contundente, pero que tienes razón, o sea, no es lo mismo ir a ese lugar que estarlo escribiendo en tu cama nada más. Que estarlo escribiendo en tu cama y estártelo imaginando, y a lo mejor, bueno, que también se vale, que te documentes sobre ese lugar, si no lo conoces, etcétera. Pero algo muy chido es decir, pues yo estuve ahí y lo viví y lo palpas, ¿no? Con todos tus sentidos. Entonces, yo no sé si este último librito tenga algún interés para lectores que pues, no sé, se va a llamar Cuadernos de París. Entonces, estoy en eso. Agregas también poemas, ¿no? Sí, y que entonces algunos tienen, pues, digamos, la crónica, ¿no? Del momento, pero que también, pues, hay poemas, hay cosas ahí diferentes, y me gustaría muchísimo, por ejemplo, dibujar más. Eso es algo que durante los viajes no hago, porque ahora con la facilidad del teléfono, tomo fotos. Claro. Entonces, pues tomas fotos de todo y no forzosamente dibujas, pero por ejemplo, fue la exposición de Frida Kahlo, que se llama Las apariencias engañan, y que fue esta exposición que hubo sobre las cosas que encontraron en unos baúles que había en el baño de Frida, en la Casa Azul, y que se quedaron ahí 50 años, y que 50 años después las encontraron, abrieron y dijeron, ¡ah, qué padre! Mira, hay un montón de vestidos y de cosas. Y en París, algo muy bonito es que hicieron 2 partes. Hicieron toda una parte con las pertenencias y la ropa de ella, y la parte de abajo, que fue en el Museo de la Moda, estuvo hermosísimo. Era como todas las creaciones de los costureros franceses, inspirados de Frida Kahlo. ¡Wow! Todo. Entonces tenías unas cosas, desde inspiraciones muy directas hasta inspiraciones muy locas. Hermosísimo. Wow. Ese fue, por ejemplo, un momento para mí único, que digo, y que además fue de puro churro, porque el día que yo reservé mi boleto desde aquí, porque ya sabía que pues, todo un cohete, ahora tienes que reservar para todo. Entonces reservé mi boleto, y el día en que me tocaba ir, hubo huelga de metro. Y no te podías mover ni para atrás ni para adelante. Traté de ir en autobús, vi que los autobuses iban, pero como sardinas las personas. Dije, no, ya, me regreso a casa, ni modo. Pero guardé mi boleto. Y entonces, como una semana después, muy temprano, me dice Nina, vete muy temprano y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces ya llegué ahí al Museo de la Moda, al Palacio Galliera, y me recibe un chico de estos guardias de seguridad, un chico guapísimo, y me dice, ay señora, pues no, porque ya los boletos ya ni los reembolsamos, ni los cambiamos. Y le digo, pero pues o sea, a mí se me hizo horrible porque tampoco podía ya reservar, porque creo que me quedaba un fin de semana, y entonces ya el fin de semana pues estaba todo lleno, pues ya qué, ¿no? Claro. Y entonces le empecé a hacer la llorona. Dije, pero es que vengo desde México, ay, que no sé qué. Y bueno, yo también ahí medio disfrazada de Frida Kahlo, ¿no? Con los aretotes, y no, que soy mexicana, y que yo que vengo de no sé qué, y que sería bien que perdí mi boleto, y no sé qué. Y el cuate, súper lindo, o sea, el tipo... Se conmovió, ¿eh? El tipo no era del museo, era el guardia de seguridad. Pues sí, pues son compañías
que trabajan aparte, ¿no? Pero pues ahí, bueno, y me dice bien lindo, a ver, deme su boleto, voy a ver qué puedo hacer. Y se va. Lo máximo. Entonces regresa el chico con un boleto como de gratuidad, ¿no? Y me dice, pues aquí está, pásele. Wow. Y yo así, no, gracias. Wow. Sí, muy lindo. Entonces me hizo pasar y pues así pude ver la exposición y una exposición de verdad muy, 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 muy bella, ¿eh? Muy bella y mucho el detalle, además de esta cosa de aparte de los franceses, de como también de rendir homenaje, ¿no? Decir, claro, nosotros nos hemos inspirado de esto, ¿no? Claro. Queremos que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, eso es muy hermoso. Es bellísimo. Y yo creo que sí deberías retomar el dibujo, porque digo, amo la fotografía en lo personal. Sí, a mí también me encanta. Pero yo creo que el dibujo, la pintura, hay algo importantísimo que es la observación. O sea, te hace viajar, no nada más observar a detalles, sino viajar. Y es un sentimiento que se transmite en la pintura, que la foto muchas veces no le hace justicia a ese sentimiento, a esa experiencia. Como que se necesita más tiempo. El problema cuando, bueno, en mi caso, cuando estoy en estos viajes es que siempre tengo como mucha prisa, porque ahorita estoy en el Museo de la Moda y luego en la tarde me invitaron a comer unos amigos y luego después tengo que ir a no sé dónde, o sea, estoy como, y creo que si hago otros viajes, que espero que sí, a París, yo creo que sí me gustaría mucho decir, ¿sabes qué? Hoy nada más voy a hacer una cosa y me voy a quedar ahí dibujando 2 horas. Claro. Me vale. En la contemplativa. Sí, porque además el dibujo, lo que decíamos hace rato sobre el tiempo presente, la fotografía tiene una característica como de fugacidad también muy fuerte y que es un instante que se va muy rápido. Mientras que el dibujo tiene esta característica, como la poesía, de estoy aquí, estoy viviendo lo que estoy viviendo, estoy viendo, estoy observando, no es lo mismo, ¿no? Entonces, que te diré que a mí la foto me encanta, pero sí hay una parte, ¿no? del momento presente. Y, por ejemplo, en esta exposición a mí me hubiera gustado muchísimo, dibujé 2 cositas, pero me hubiera gustado muchísimo quedarme ahí a dibujar todo. Claro. ¿No? O las piezas que más me gustaban, porque había piezas muy padres, entonces como llevar unos lapicitos de colores y estar ahí dibujando y quedarte ahí y luego quedarte pensando. Sí, la contemplación. Sí, pero además es muy curioso porque tanto el dibujo como la poesía, los instantes son rapidísimos, son fugaces. Son fugaces. Entras como al inicio hay un estado anímico y termina siendo otro totalmente diferente. Sí, entonces vas como en un trance que tu presente ya se acabó, ya pasó, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo tiene la gran facultad de remitirte siempre al presente. Ah, no, claro, siempre. Eso es algo que a mí me gusta mucho, que hay, cuando tú lees un poema, lo que decíamos hace rato, es un momento de estar, no puedes estar en otro lado, no puedes estar pensando en el teléfono, en Instagram, no, estás ahí, en ese momento. Y es lo mismo cuando estás dibujando, no puedes estar en ningún otro lugar, porque no, o sea, no existe, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay algo que retomar. Para mí es algo importante, ¿no? Que la meditación además me hizo tomar conciencia de eso, ¿no? De decir, estar aquí, que es algo además que cuesta mucho trabajo ahora, ¿no? Sí, de hecho era algo que no verbalizábamos y parece casi nuevo. ¿Verdad? Sí, parece estar de moda, pero la verdad es que esto... Sí, es cierto. Siempre ha estado. Siempre ha estado, pero está bien también verbalizarlo ahora que vivimos en un momento donde la gente vive en 10,000 lugares al mismo tiempo, y que no se toman el tiempo de vivir aquí, ¿no? Que para mí es algo súper importante, porque finalmente es lo que te construye, ¿no? Por eso la infancia me gusta tanto, porque yo creo que la infancia tiene un lado contemplativo muy bonito, ¿no? Y de conexión con uno mismo. Y con los demás. Con los demás, sí. ¿No? O sea, tú viste esos niños hoy, ¿cómo están conectados? O sea, está impresionante cómo se conectan. Hay algunos que andan papaloteando, es cierto,
Hay unos que andan así como, no, en otro rollo, y eso también yo lo respeto, pero mucho, algo que me gusta mucho de ir a leer a esta escuela es que ese momento son 5, 10 minutos, pero es de conexión total. Uh-huh. Y quizá eso sea algo que necesitamos, ¿no? En este mundo así tan acelerado. Ya por último, este programita se llama Comenzar de Nuevo, uh-huh. Y te pediría un grandísimo favor, si puedes compartirles a todos nuestros escuchas alguna sugerencia, recomendación para todas las personas que están en un proceso, en un trance complicado, diferente, uh-huh. Que les puedas compartir, echarles porras, cómo hacerle, como que no se sientan tan solitos todas esas personas, porque muchas veces solo necesitamos incluso una palabra de aliento. Sí, yo sí lo pienso. ¿Sabes? Para sacarnos de ahí. Y empujarnos, ¿no? Exactamente. Yo les diría algo que me dijo mi hija hace 2 días. Yo estaba un poco deprimida porque estaba enferma, tenía un resfriado, me sentía mal y sentía como que no estoy progresando, como que no estoy avanzando. Y entonces decía, no, todo me sale mal, no sé qué. Y entonces ella me dijo, mira, tienes derecho de sentirte triste, tienes derecho de sentirte un poco desalentada, pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. Hay que moverse y aunque sea, no importa, o sea, hacer un movimiento. Yo creo que la vida es movimiento y el problema que tenemos los seres humanos es pensar que las cosas se van a quedar siempre de un modo, de una manera, ¿no? Es como mi mamá, yo me acuerdo cuando yo era ya adolescente, me decía, ay, es que extraño tanto cuando mis hijos estaban chiquitos y que yo les hacía la comida. Pues sí, pero no extrañes, no, acepta que las cosas cambian todo el tiempo. Y yo creo que las personas que están justamente en esta encrucijada de volver a empezar, uh-huh. Yo creo que lo principal es aceptar que la vida es cambio, que nada se queda nunca como estaba. Aunque muchos queramos por confort mental decir, ay, sí, yo quisiera que mi vida fuera como cuando era joven. No es cierto, la vida va a cambiar todo el tiempo, lo cual también es una ventaja. Uh-huh. Y es una ventaja de la que podemos sacar un montón de cosas, porque cuando cambias y cuando estás en esa encrucijada, muy probablemente te vaya bien, uh-huh. si aceptas que vas a cambiar. Uh-huh. ¿No? Entonces no te quedes en ese coto, digamos, ¿no? En ese cerco. Abre, acepta que todo cambia y de ahí para el real, y te va a ir bien, ¿no? Yo así pienso que vale la pena esa aceptación también, ¿no? Porque muchas veces sufrimos porque no aceptamos, ¿no? Claro. Sufrimos porque no decimos, yo quiero que las cosas sean como antes, y no es cierto, nada va a ser como antes. Y yo abrazar el presente y abrazarlo como con gratitud, sí, ¿no? Decir, sí, qué padre lo que tengo. Yo estoy segura que mucha gente que está en problemas o que está en cosas terribles, yo pienso que sí tiene esta cosa de decir, yo tengo cosas por las que estar agradecido, ¿no? Entonces, yo eso les diría, acepten el cambio, sean agradecidos y adelante. Mira, pues muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, pues a todos. Esta plática puede seguir, echamos un chat. Yo creo que haremos una segunda parte, pero mientras tanto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.